Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hoy vamos a estar analizando dos de las compañías más populares en nuestra comunidad, las cuales son PayPal y Adobe. Podemos ver aquí que en nuestras acciones populares dentro de nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool, ambas están. Así que bueno, son dos compañías muy tradeadas y muy seguidas en nuestra comunidad. En el caso de Adobe tenemos operaciones con acciones y en el caso de PayPal tenemos operaciones con opciones. Todo esto lo vamos a estar revisando en el video de hoy. Y además son dos compañías que están en dos sectores que han estado muy golpeados. Adobe, sector de software, PayPal, sector de procesamiento de pagos. Vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental en estas dos acciones. Desde el punto de vista fundamental, vamos a ver dónde está el fair value o valor intrínseco, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años, valuaciones actuales, zonas de compra también desde el punto de vista técnico. Y también vamos a hacer algunas proyecciones donde podrían estar las acciones de aquí a 5 años, utilizando casos optimistas, conservadores y también un caso base. Y también vamos a ver si hay algún tipo de operaciones con opciones donde podríamos estar comprando las acciones un poco más baratas. Todo esto, por supuesto, lo vamos a ver en el video de hoy. Vamos a empezar hablando de PayPal en cada una de estas compañías. Vamos a empezar con el análisis fundamental. Luego vamos a pasar al análisis técnico. Y recuerden que al final les voy a dar mi conclusión de cada una de las mismas. En el caso de PayPal es una compañía que está extremadamente barata. Podemos ver aquí que su fair value está por encima de $150 con la acción cotizando en $40. Es una compañía además que es relativamente grande, 37 billones de capitalización de mercado y podemos ver que ellos operan principalmente en la industria financiera. Sabemos que es un procesador de pago bastante grande, es muy popular por esa parte. También se utiliza para el envío de dinero y bueno, no solamente opera bajo la marca PayPal, sino que por ejemplo Venmo es una marca que se ha vuelto muy popular, aunque ha tenido algunos problemas de crecimiento últimamente. Zoom también es una marca bastante popular. Pero en términos generales, PayPal sigue siendo la principal marca dentro del holding. En el caso de PayPal también podemos ver cosas interesantes. En primer lugar, ha seguido creciendo a muy buen ritmo los ingresos. Podemos ver aquí que durante los últimos años siempre ha crecido los ingresos. Y vemos que también en el 2025 las ganancias volvieron a crecer un 26%. Y podemos ver que incluso el ritmo de crecimiento de las ganancias por acción han crecido más rápido que el net income. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la compañía ha recomprado muchas acciones. De hecho, es increíble la cantidad de recompra de acciones. Solamente en los últimos 2 años ha recomprado más de un 6, casi 7% de las acciones circulantes. Hay muy pocas compañías en bolsa con estos programas de recompra de acciones tan agresivos. A nosotros como inversores, por supuesto, la recompra de acciones es muy beneficioso, ya que esto aumenta el valor de las acciones circulantes. Otra cosa que quiero comentarles, fíjense por acá en el flujo de caja, que ha decrecido un poquito con respecto al año anterior, pero en términos generales claramente la tendencia es alcista, pasando de 2 billones a más de 5.5 billones en los últimos 10 años. Quiero comentarles rápidamente por acá también los ratios financieros. Cotiza 7 veces beneficios, esto es un descuento del 73% comparado con sus múltiplos históricos y un 61% comparado con su sector. Además también el ratio precio-ventas cercano a 1 y el ratio precio-flujo de caja por debajo de 6 veces. Aquí lo que estamos asumiendo es que PayPal en los próximos años no va a crecer absolutamente nada. Recuerden lo que nos dice la fórmula de Benjamin Graham, la fórmula de las ganancias por acción y el crecimiento futuro. Una compañía sin crecimiento debería cotizar en torno a un PER 8.5, PayPal cotiza a 7.17. Es decir, que incluso lo que estamos asumiendo es algo de decrecimiento a futuro. ¿Realmente los analistas esperan decrecimiento a futuro? Bueno, podemos ver aquí que para 2026 sí se espera una caída en ganancias por acción de casi el 5%, pero a largo plazo se espera un crecimiento sólido por encima del 10%. Sin duda para el 2026 vamos a tener algunos problemas. Podemos ver aquí además una clara desaceleración en los ingresos. Era una compañía que crecía ampliamente por encima del 10% de los ingresos y hace varios años que ya no logra crecer a ese ritmo. El principal problema que tuvo la compañía en su último reporte de ganancias, de hecho, fue el crecimiento. Fíjense por aquí que la guía que nos dio para el 2026 fue bastante floja. En primer lugar, se espera que las ganancias por acción caigan en torno a un dígito bajo, es decir, puede que caiga en torno a un 5-4%, lo que veíamos ahí en las estimaciones de crecimiento. Podemos ver que el flujo de caja en torno a 6 billones, bastante sólido si vemos aquí, sería un crecimiento de casi el 9% año sobre año. Así que los problemas los tenemos en primer lugar de crecimiento claro en ingresos y las ganancias por acción se espera que caigan en este 2026, que bueno, después de unos años bastante buenos, es algo negativo. Además, la compañía bajó la guía, no se esperaba que tuvieran esta bajada. Otra cosa interesante es que el programa de recompra de acciones para el 2026 es increíble. Se espera que recompren unos 6 billones en acciones, que teniendo en cuenta que es una compañía que ahora mismo cotiza en torno a 37 billones,
Están incluso acelerando el programa de recompra de acciones que veíamos hace un momento que realmente ya era bastante grande, pues lo están acelerando incluso un poco más. El CAPEX en torno a $1 billón. Recuerden que existen dos tipos de CAPEX, de Capital Expenditure. Está el CAPEX de expansión y el CAPEX de mantenimiento. El CAPEX de mantenimiento es el dinero que usted tiene que destinar para simplemente mantener su negocio funcionando, y el de expansión es el que utiliza para expandir su negocio. Si vemos acá en los flujos de caja de la compañía, en los últimos años habíamos tenido en torno a 850 millones. Habíamos alcanzado durante el 2025 en CAPEX y ahora esto está aumentando hasta $1 billón. Así que claramente la compañía está haciendo esfuerzo para expandirse. Así que bueno, yo diría que es un 2026 en términos generales bastante flojo, pero ya se espera que a largo plazo mejoren mucho los números. Tengan en cuenta lo que le comentaba del programa de recompra de acciones. Ya recompraba acciones antes, pero fíjense cómo incluso esto se está acelerando en los últimos 3 años más o menos. Podemos ver aquí además que los márgenes de las compañías se han mantenido estable, tanto el margen operativo como el margen bruto. Podemos verlo aquí en los estados financieros, como el margen bruto se ha mantenido en torno al 45%, incluso el margen neto ha aumentado en los últimos 2-3 años. Es decir, que realmente la compañía, los fundamentales se han mantenido estables, clara desaceleración en crecimiento, 2026 bastante plano, incluso bajista, y a partir de 2027 se espera crecimiento. ¿Dónde está el riesgo? Antiguamente esperábamos que este 2026 tuviéramos crecimiento, ahora estamos esperando de crecimiento. Entonces, ¿qué nos hace pensar que realmente la compañía en los próximos 4 años, a partir de 2026, realmente puede mantener un ritmo de crecimiento por encima del 10%, un ritmo de crecimiento del 17% en flujo de caja? Hay que decir lo siguiente, si la compañía logra mantener este ritmo, esta es una compañía que en 2-3 años puede duplicarse o incluso triplicarse. El riesgo está en que no logre dar este crecimiento que esperan los analistas. Ahora en un momento vamos a utilizar 3 casos bases, uno optimista, uno pesimista y uno neutral, para ver si con este crecimiento se justifican las evaluaciones actuales. Primero quiero comentarle un par de cosas. Vámonos a los ratios históricos. Podemos ver aquí que en los ratios históricos estamos en los múltiplos más baratos desde su salida a bolsa. Estamos cotizando en el PER más barato, el ratio precio-venta más barato, el ratio precio-flujo de caja más barato y el ratio precio-valor en libro más barato. Además, el ROIC y el ROE se han mantenido alcistas. Así que es lo que le digo, el problema es desaceleración de crecimiento, pero no creo que se justifique una caída tan grande, al menos por fundamentales. Pero sabemos que también la bolsa es bastante irracional en el corto plazo. Los analistas por acá podemos ver que están esperando una revalorización de más del 30% en el próximo año. Sin embargo, fíjense qué interesante. A largo plazo, la inmensa mayoría de los analistas le dan un consenso de mantener. Tenemos a casi 50 analistas siguiendo a PayPal y 31 de ellos dan su opinión de mantener, 10 de comprar, 3 de compra fuerte y 5 de vender. Esto es lo que me dice que claramente la opinión es neutral, es decir, que prefieren esperar, mirar la evolución de la acción y a partir de ahí, cuando veamos resultados tal vez diferentes, tanto al alza como a la baja, decidir si realmente es mejor comprar, mantenerse fuera de la acción. Pero bueno, lo que sí me llama la atención es que estando tan baratas las acciones, fíjense cómo los analistas tienen una clara opinión de mantener, es decir, ni siquiera de comprar, ¿ok? Vamos a movernos por acá al análisis técnico, que quiero mostrarle un par de cosas interesantes. Desde el punto de vista técnico podemos ver que empezó a cotizar en el 2015, es decir, una compañía bastante joven en bolsa, unos 10 años. Podemos ver que durante la burbuja del 2021 estaba súper cara, estaba cotizando a más de 100 veces beneficios, más de 15 veces ventas. Ahí tenemos el riesgo de invertir en negocios tan caros, y luego de los máximos hasta los precios actuales ha tenido un desplome del 87%. Ha sido una destrucción total. Algo interesante también es que durante un tiempo, creo que ya cuando empezamos a consolidar en torno a los $55, tuvimos aproximadamente unos 3 años consolidando en esta zona. Ahí era una zona bastante razonable. Incluso hacíamos algunos trades cuando veíamos que la acción estaban tocando niveles de sobreventa. Operábamos con operaciones como Put Credit Spread y Naked Puts. Nos fue bastante bien. Incluso aquí cuando cayó operamos con unos Naked Puts. Pudimos salir de la posición ganadora y ahora aplicamos la misma estrategia. Vamos a hablar un poquito más adelante de ella. De hecho, lo vamos a ver en el broker de opciones. Pero lo que hicimos es, después de esta caída, hice un Put Credit Spread apostando que bueno, en el próximo año las acciones podían mantenerse planas o incluso crecer un poquito. Hay que decir que bueno, es una operación de trading, simplemente estoy arriesgando unos $300
unos 350, 300 dólares para ganarme unos 150 dólares. Si la operación no sale bien, mi máximo riesgo son esos 350 dólares. Si sale bien, me ganaría unos 150 dólares. Como pueden ver, realmente es una operación un poco riesgosa porque la tendencia es claramente bajista, pero como vamos a calcular en un momento, realmente es una compañía que se ve extremadamente barata. Solamente con que los números se mantengan planos o incluso crezcan un poquito, ahí ya va a salir ganadora la posición, ¿ok? Vamos a ver que todavía hay varios de estos contratos que me gustan. Y bueno, ya por otra parte, estar comprando acciones con una tendencia tan bajista luego de romper esta estructura lateral que estuvo aguantando durante unos 2-3 años, a mí personalmente me parece bastante riesgoso. Si sigue cayendo la acción, perfectamente podríamos verla en torno a los 30 dólares. Ahí tiene sus mínimos históricos y como pueden ver realmente no nos queda ninguna zona importante de soporte. Así que la realidad es que todo parece indicar que va a seguir cayendo. Sin embargo, estoy apostando a que en algún momento durante el año podemos ver algún rebote. De hecho, podemos ver que estamos por debajo de todas las medias móviles. Todas las medias móviles apuntando hacia abajo. Los niveles de sobreventa son extremos. Si nos vamos a gráfica semanal, el RSI está en 17 puntos. Nunca en la historia, por lo menos desde la burbuja del 2021, había estado tan sobrevendida PayPal. Así que bueno, estamos realmente bastante mal. Otra cosa interesante desde el punto de vista semanal es que rechazamos la media móvil de 50 periodos, de 200 periodos y 50 periodos semanal, lo cual fue una clara señal de debilidad, ¿ok? Así que bueno, realmente comprar acciones no lo haría. Operar con opciones, creo que ahí están las operaciones más interesantes. Vamos a ver estas operaciones y después vamos a hacer algunos cálculos de fair value o valor intrínseco, qué retorno nos podría dar a largo plazo, etcétera, etcétera. Antes de continuar, quiero recordarle que tenemos un 20% de descuento en nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores para los nuevos miembros por todo el primer año. En Academia de Inversores va a poder encontrar análisis profundo de compañías, todas las compras y ventas que hacemos para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para la comunidad, servidor Discord, miles de inversores hablando todos los días de bolsa, tenemos también directos diarios para miembros, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. También tenemos un 20% de descuento en nuestra plataforma de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. También recuerden que aquí va a poder hacer análisis profundo de compañías, muchos reportes. También tenemos portafolios superinversores. También tenemos indicadores como los RSI para que vea acciones sobrecompradas y sobrevendidas y muchísimo más. Ambos enlaces los va a poder encontrar en la descripción de este video. Ya estamos aquí en el broker de opciones. Podemos ver que la volatilidad está bastante alta todavía. El average run está por encima de 30. Así que podríamos pensar en algunas operaciones como Naked Put y Put Credit Spread. Sinceramente no me iría a muy corto plazo, ya que la negatividad está, yo diría, bastante dominando la acción. Los vendedores están en claro control de la compañía. Y además de eso, seguramente hasta los próximos reportes de ganancia no vamos a tener un catalizador. Así que me iría a posiciones tal vez cercano a un año o incluso un poco más. Por ejemplo, tenemos esta que es enero 15 del 2027. Ahí yo tengo un Put Credit Spread. Y tenemos algunas operaciones interesantes. Por ejemplo, podríamos buscar un Naked Put en los 30 dólares. En este caso, lo que tendríamos que hacer en el caso de que las acciones de PayPal estén por debajo de 30 dólares de aquí a un año, más o menos sería comprar un paquete de 100 acciones a 30 dólares. Realmente sería incluso más barata que lo que está ahora, que ya vimos que está muy barata. Pero bueno, ahí tendríamos margen de seguridad. Además, el retorno sobre capital invertido de esa operación es excelente. Vamos a calcularlo. Podemos ver aquí que nos están dando 225 dólares y nos está exigiendo el broker 300 dólares para abrir esa posición. Esto significa que a 334 días es un retorno sobre capital invertido de más del 80%. ¿Qué pasaría? Si las acciones caen por debajo de 30 dólares, tendríamos que comprar 100 acciones a 30 dólares. Si no caen por debajo de 30 dólares, simplemente nos ganamos los 225 dólares y solamente tenemos que invertir 300, ¿ok? Así que bueno, como pueden ver, realmente no tiene mucho sentido ir a comprar directamente acciones cuando tenemos este tipo de operaciones. Podríamos tratar de optimizarlo un poquito más, tal vez tratar de buscar un Put Credit Spread, zona de 30 dólares, 25 dólares. Pueden ver que aquí realmente nos piden un poco más de capital, pero sería nuestro máximo riesgo. No estaremos obligados a comprar un paquete de 100 acciones. Y bueno, yo personalmente fue lo que hice, ¿ok? Hice un Put Credit Spread. ¿Por qué? Porque realmente no me interesa comprar un paquete de 100 acciones de PayPal. Simplemente estoy apostando que las acciones se van a mantener plana o subir. En este caso, de todas formas, el retorno sobre capital invertido es excelente. Fíjense que nos están dando 101 dólares. Nuestro máximo riesgo, lo que tenemos que invertir ahora mismo son 399.
y nuestro retorno sobre capital invertido es del 27%. Como pueden ver, realmente es bastante buen retorno sobre capital invertido y nos quitamos de arriba el riesgo de tener que comprar un paquete de 100 acciones. Simplemente arriesgamos estos casi $400. Yo personalmente sería lo que haría, porque como le digo, no creo que con esta tendencia tan bajista tenga sentido estar comprando acciones. Vamos a hacer algunos cálculos a ver dónde podrían estar las acciones de PayPal de aquí a 5 años. Vamos a utilizar uno de los reportes que tenemos en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, la cual es el CARA Calculator. Con esto podemos calcular nuestros retornos sobre capital invertido en una temporalidad definida, ¿ok? Vean qué interesante. En primer lugar, si PayPal crece al ritmo que se espera y genera esto más de $9 de ganancias por acción en el 2030, yo diría que esperar a un PER 26 es un poco cara, principalmente porque ahora mismo está cotizando a 7 veces beneficios. Es verdad que históricamente ha cotizado 26 veces, pero bueno, no quiero darle un múltiplo tan caro. Simplemente voy a hacer un cálculo de unas 15 veces beneficios. Si PayPal crece al ritmo que se espera y logramos comprar a 15 veces beneficios en el 2030, nos daría un retorno sobre capital invertido del 28%, que es mucho más que el retorno que da la bolsa en términos generales, ¿ok? Ese sería un caso, yo diría, optimista. Simplemente PayPal crece al ritmo que se espera. La compramos a 15 veces beneficio, que es un múltiplo normal para el crecimiento que se espera en la compañía. Incluso lo que en otra compañía podría ser, yo diría, una estimación razonable. Estoy siendo optimista con PayPal porque, bueno, después del decrecimiento que se espera en el 2026, perfectamente en los próximos años no podría crecer al ritmo que esperan los analistas, ¿ok? Ese sería el caso optimista. Quiero hacer un caso también, yo diría, más razonable, donde PayPal no crece a este ritmo y por lo tanto tenemos que pagar un múltiplo un poco más barato, ¿ok? Vamos a asumir de que PayPal crece a un 90% de lo que esperan los analistas, es decir, se queda un 10% por debajo de las expectativas. Eso significa que genera $8.30 más o menos. Y eso significa que queremos darle un múltiplo tal vez un poquito más bajo, ¿ok? Vamos a darle un múltiplo de 13 veces beneficios en vez de pagar 15 veces beneficios. Y aquí nuestro retorno sobre capital invertido sigue siendo del 22%. Así que bueno, la verdad que parece bastante razonable incluso con ese crecimiento y con este forward pair que paguemos ahora mismo el precio de las acciones, ¿ok? Vamos a utilizar un caso mucho más conservador. Vamos a pensar de que PayPal se quede un 20% por debajo de las expectativas de crecimiento de los analistas. Y por supuesto queremos pagar un múltiplo un poco más bajo. Serían aproximadamente $7.4 de ganancia por acción. En ese caso, vamos a pagar un PER 11. Ten en cuenta que un PER 11 es un PER muy barato en una compañía. Y en ese caso, nuestro retorno sobre capital invertido sigue siendo del 15%. A ver, la conclusión que podemos llegar es que PayPal a los múltiplos actuales no necesita crecer al ritmo que esperan los analistas para dar un retorno superior al mercado, a la media del mercado. Es la primera conclusión que puedo llegar. Y en segundo lugar, puedo llegar a la conclusión de que realmente tampoco a futuro tenemos que pagar un PER tan caro. Sabemos que históricamente ha cotizado 26 veces, ahora está 7 veces y estoy asumiendo que vamos a tener un múltiplo de 11 veces a largo plazo. Por supuesto, para que los inversores tengan que pagar ese múltiplo, va a tener que dar crecimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora mismo con el múltiplo actual estamos asumiendo de que PayPal no va a crecer absolutamente nada. Así que bueno, por ahí les dejo los números. Según mi opinión, lo más inteligente sería operar con opciones. Si tiene la oportunidad de hacer ese naked put en $30, me gusta bastante. Tendría que caer otros $10 desde los precios actuales. Sería una caída brutal desde los $40 actuales. Si no se quiere arriesgar a comprar sin acciones, vimos que ese put credit spread incluso está dando un retorno superior al 25%, que no está nada mal, ¿ok? Por ahí estarían mis operaciones. De hecho, por eso es que tengo un put credit spread en la zona de los $35. Continuamos con las acciones de Adobe. Ha sido una verdadera carnicería lo que hemos tenido en la compañía, con un 43% de caída en el último año. Adobe tenemos una pequeña posición en el portafolio de trading. Podemos ver por acá. Fue una posición que abrí cuando las acciones de Adobe estaban mucho más baratas que la media del sector de software. Solamente tenemos 1.2%. Y realmente luego de la caída de otras compañías del sector, le pongo como ejemplo Salesforce, incluso Microsoft, que tiene una gran exposición al sector tecnológico, he preferido aumentar posiciones en esas compañías y no en Adobe. Vamos a ver que también en el caso de Adobe es una compañía que realmente estaba cayendo mucho antes de todo el sector de software, es decir, que tenía algunos problemas, principalmente miedo de que la inteligencia artificial pueda reemplazar algunos de sus productos, y hay que decir que ha aparecido mucha competencia, como vamos a ver en las gráficas a continuación. Vamos a ver algunas gráficas y luego los fundamentales de la compañía.
En primer lugar, esta es la participación de mercado del software de Adobe, software creativo. Podemos ver que durante el 2019 copaba casi el 78% de software creativo. Luego se mantuvo en torno a 78% 2020-2021 y a partir de ahí vimos una caída bastante significativa desde el 78% hasta el 60% en 2025. ¿Quiénes le comieron cuota del mercado? Vemos que otros software como Canva y Figma le han ido comiendo cuota del mercado y fíjense que también otras plataformas principalmente relacionadas con AI han estado creciendo, pero bueno, lo más significativo ha sido el crecimiento tanto de Canva como de Figma. Si se recuerdan, Adobe en algún momento trató de comprar Figma, no le aprobaron esta adquisición, luego Figma salió al mercado mucho más cara que lo que Adobe había tratado de comprarla. Muchas personas se estaban quejando de que Adobe quisiera pagar tanto dinero por Figma y bueno, cuando Figma salió a bolsa iba a ser una ganga realmente el precio que Adobe quería comprarla, así que bueno, la junta directiva realmente anduvo bastante espabilado con ese intento de adquisición. Pero bueno, lo que me quedo aquí en esta gráfica es que claramente Adobe está perdiendo cuota del mercado. Esto no significa que estén cayendo sus ingresos, de hecho han seguido aumentando, pero bueno, ha aparecido mucha más competencia, incluyendo muchas plataformas de inteligencia artificial. Sobresale por aquí DALL-E, el de OpenAI, y bueno, recientemente también el de Google estuvo ganando bastante popularidad. Seguimos con las gráficas. Vamos a hablar ahora a continuación de, fíjense, toda la competencia que tiene dentro de cada uno de los segmentos, tanto edición de fotos, diseño, ilustración, edición de videos, también gráficos, contenido 3D. Bueno, en cada una de estas plataformas ha aparecido mucha competencia. Podemos ver también que la compañía es una máquina de recomprar acciones, lo vamos a ver en un momento, pero vean esta gráfica, es una locura la cantidad de acciones que ha recomprado Adobe. Al igual que vimos en PayPal, esto a largo plazo marca una diferencia brutal y esto hace que las valuaciones estén extremadamente atractivas. Otra cosa interesante, si la comparamos con el resto de compañías de software, aquí estamos comparando Adobe con Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft y Workday. Por mucha diferencia, Adobe es la más barata. Cotiza a 11 veces futuros beneficios. La más cercana, que es Workday, cotiza 14 veces. Salesforce cotiza 14 veces. Pero bueno, en términos generales, si se fijan, son múltiplos ya mucho más atractivos de lo que veíamos hace poco. Fíjense que todo el sector de software cotizaba muy caro. Estamos hablando después de la caída de abril de 2025. Vimos toda esta recuperación y ya estamos viendo evaluaciones muy interesantes en el sector. Este es otro problema que... ¿Por qué voy a estar comprando Adobe habiendo otras compañías de software mucho más diversificadas y mucho más grandes con valuaciones también razonables? Vamos a continuar. Podemos ver aquí también que el desempeño de Adobe ha sido muy desigual con respecto al S&P 500. En algún momento del 2023 Adobe era la joya de la corona, rendimiento muy superior a la media del mercado y a partir de ahí parece haber caído en desgracia. Y cuando el S&P 500 ha subido un 73%, Adobe ha caído un 14% desde mitad del 2022. Aquí también podemos ver que los últimos reportes de ganancias no han sido para nada malos. Por ejemplo, en el último trimestre fiscal de 2025, los ingresos volvieron a crecer un 10%, las ganancias por acción también crecieron ampliamente por encima del 10%, y para todo el año fiscal 2025, los ingresos crecieron un 11% y también las ganancias por acción crecieron por encima de lo esperado. ¿Ok? De hecho, vamos a ver los números aquí en la plataforma para verlo un poco más claro. Está bastante por debajo del fair value en $435, las acciones en 263. Sigue siendo un negocio de más de 100 billones de capitalización de mercado. Podemos ver aquí cómo los ingresos han seguido creciendo por encima del 10%. Y lo que le comentaba, el año pasado las ganancias por acción crecieron un 34% y el net income un 28%. Es decir, que el crecimiento ha seguido estando ahí. Fíjense cómo ha seguido recomprando acciones. De hecho, se ha acelerado el programa de recompra de acciones. Casi 5% de las acciones circulantes recompraron en apenas un año. Esto es una verdadera barbaridad. Vemos que también los flujos de caja, bastante bien. La compañía pasó de generar menos de 2 billones hace 10 años a casi 10 billones. El flujo de caja ha crecido un 12 y un 25% en los últimos 2 años. Y una cosa muy interesante, a diferencia de PayPal, para 2026 se espera que la compañía siga creciendo en torno a doble dígito los ingresos y las ganancias por acción. Tal vez el flujo de caja creciendo un poco menos, pero es normal después de 2 años con un crecimiento brutal. Pónganse a pensar que ya se espera que genere unos 10 billones de flujo de caja cuando cotice en torno a 100 billones. Es decir, que perfectamente en unos 10, 11 años podríamos recuperar nuestra inversión solamente en flujo de caja, lo cual es bastante razonable. Cotiza además a unos múltiplos extremadamente atractivos.
15 veces beneficios, 10 veces flujo de caja, 4 veces ventas. Todos estos múltiplos un 60% de descuento comparado con sus promedios históricos. Retorno sobre capital invertido de más del 20% y el crecimiento ha seguido estando ahí. Podemos ver también que los analistas tienen una opinión de compra a largo plazo. Tenemos 44 analistas siguiendo la compañía. La mayor parte de ellos, 20, tienen opinión de compra, 5 compra fuerte, 14 mantener y 5 de ventas, esperando un retorno del 44% en el próximo año. Si vemos aquí los ratios históricos, podemos ver que estamos pagando las valuaciones más baratas en la historia de Adobe, tanto en precio ganancia, precio ventas, precio flujo de caja y precio valor en libro. Bueno, en precio valor en libro las vimos en algún momento un poquito más barata en el 2022. Vean también que el ROIC y el ROE han seguido aumentando, así que bueno, bastante bien. Los fundamentales se han mantenido bastante sólidos, ¿ok? Vamos a echarle un vistazo desde el punto de vista técnico y después vamos a hacer algunas proyecciones a largo plazo y ver si hay algunos contratos de opciones interesantes. Desde el punto de vista técnico, quiero empezar comentando que la compañía rompió el soporte del 2022. Según mi opinión, era muy importante que mantuviera esta zona en torno a $275 porque ahí teníamos los mínimos del 2022 y también los mínimos del 2020 durante la pandemia. Pero bueno, finalmente terminamos rompiendo esa zona, así que realmente rompió un soporte muy importante, zona de $275. Y además de eso, fíjense que en el corto plazo, en gráfica semanal, la tendencia es muy bajista. Estamos por acá con volumen bajista creciente, por debajo de todas las medias móviles, un D-cross o cruce de la muerte activo. Así que bueno, la tendencia es muy bajista y todo parece indicar que va a seguir cayendo. Cosas positivas, estamos en la parte baja de esta tendencia de mediano plazo. Las últimas 2 veces que tocó la parte baja vimos un rebote, al menos de corto plazo. Por ahora no hemos tenido ninguna señal de rebote, pero sí lo hizo las últimas 2 veces. Cosas negativas, si unimos los máximos anteriores y trazamos una especie de canal bajista, perfectamente podríamos ir a buscar la parte baja del canal, que serían precios ya por debajo de $200, ¿ok? Así que bueno, hay que decirlo que la tendencia en el corto plazo no ha dado ninguna señal de reversión. Seguimos extremadamente bajistas. Me llama especialmente la atención que el volumen bajista ha seguido creciendo. Si les soy sincero, seguramente hasta el próximo reporte de ganancia, podemos ver aquí que va a ser el próximo 12 de marzo, falta relativamente bastante, no vamos a tener ningún catalizador. Así que viendo la tendencia, yo mínimo esperaría el próximo reporte de ganancia para comprar acciones. Tengan en cuenta también que en gráfica semanal el RSI está en 27 puntos y el MACD está bastante sobrevendido. Así que bueno, no me extrañaría que en el corto plazo veamos algún tipo de rebote, pero nuevamente seguro hasta el próximo reporte de ganancia no vamos a tener un catalizador. Vamos a echarle un vistazo a hacer algunas proyecciones a largo plazo y también ver el tema de las opciones. Algo muy interesante en Adobe es la volatilidad. El IV RAM está en 88, es una locura el nivel de volatilidad que tenemos en la compañía. Podemos ver que estamos a niveles históricos. Este es un muy buen momento para estar en el lado vendedor, es decir, hacer sell puts, por ejemplo, o incluso si tiene acciones hacer algún tipo de cover call. De todas formas, yo me inclinaría por los sell put, ya que estamos demasiado sobrevendidos y es peligroso estar haciendo cover calls en esta zona. Podemos ver aquí que podríamos irnos también a una expiración más largo plazista. No me la jugaría a un corto plazo, ya que tenemos el reporte de ganancias relativamente cerca. Yo miré una fecha de expiración muy similar a lo que utilizamos en PayPal. Por ejemplo, enero del próximo año, 2027. Podríamos empezar buscando un naked put en la zona de los $200. Podemos ver que nos están dando $1,425, bastante bien. Y nos están pidiendo unos $7,000 en esta inversión. Como pueden ver, necesitaríamos claramente mucho más capital que en el caso de PayPal porque las acciones son bastante más caras. Vamos a ver este trade, me parece bastante interesante porque sobre todo los $200 está bastante lejos del precio actual. Nos estarían dando $1,425. Nos está pidiendo el broker unos $7,000 y faltarían 334 días para la expiración. Fíjense que aquí el retorno sobre capital invertido es del 22%. Nada mal, ¿eh? Realmente las acciones en $200, vamos a hacer algunas proyecciones. Si lográramos comprar las acciones en $200, se espera que la compañía genere más de $18 de ganancia por acción para el próximo año. Vamos a ver a qué PER compraríamos las acciones. La compramos a $200. Si la compañía termina generando $18 con 24 centavos más o menos, estaríamos comprando las acciones a menos de un PER 11, casi 10. Una locura, ¿eh? Pónganse a pensar que estaríamos comprando acciones de Adobe a casi PER 10, lo cual es una verdadera barbaridad. Si quisiéramos utilizar menos capital, pudiéramos hacer una operación como un put credit spread, podría ser razonable. Utilizamos el mismo strike price, 200, 190.
seguramente el retorno sobre capital invertido va a estar más o menos en torno a más de 20%. Nos están dando $210, máximo riesgo 790. Y vean por acá que el retorno es del 29%. Podríamos en primer lugar obtener más rendimiento. En segundo lugar utilizar mucho menos capital, 790. Así que bueno, échale un vistazo a ese contrato que no me parece que está nada mal, ¿ok? Así que bueno, no están nada mal las operaciones de opciones. Simplemente trataría de hacerlo un poco más de largo plazo porque el reporte de ganancia está muy cerca. Vamos a continuar haciendo algunas proyecciones de Adobe a largo plazo. Vamos a empezar haciendo, por supuesto, el caso optimista. Yo diría que el caso optimista es que Adobe crece al ritmo que se espera, más de 11%. Vamos a asumir de que vamos a poderla comprar en torno a un PER 15. Ten en cuenta que creciendo a más del 10% podríamos pagar un PER más caro. Pero bueno, estoy siendo muy conservador en todos los cálculos del día de hoy, ¿ok? Si Adobe crece al ritmo que esperan los analistas y la vemos cotizando a 15 veces beneficios, fíjense que nuestro retorno sobre capital invertido está en torno al 11%. Hay que tener en cuenta también que estas estimaciones pueden cambiar. Pero bueno, lo que me llama la atención es que aquí el retorno sobre capital invertido no es tan alto como en el caso de PayPal. ¿Por qué? Porque como pueden ver, realmente también el crecimiento que se espera en los próximos 5 años no es tan alto. Es en torno a un 11-12%. De todas formas, un PER 15 a mí me parece bastante razonable pagarlo, ¿ok? Bueno, ese fue el caso base, el caso optimista yo diría. Vamos a utilizar un caso un poco más conservador, donde en vez de crecer ese ritmo, vamos a crecer un 10% por debajo de lo que esperan los analistas. 29.41. Aquí lo tenemos. Esto significa que la compañía genera unos $26 con 50 centavos más o menos, ¿ok? $26 con 50 centavos. Vamos a pagar un PER, por supuesto, más barato porque ya vamos a crecer un ritmo por debajo del 10%. Vamos a dar un PER 14, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí el retorno sobre capital invertido se nos va por debajo del 7%. Así que si utilizamos un caso conservador, como pueden ver, realmente vamos a estar con un retorno bastante bajo. ¿Qué es lo que significa esto? Que realmente si usted quiere comprar acciones de Adobe, en primer lugar necesita asumir que va a crecer al ritmo que esperan los analistas, no tiene margen de seguridad. Y en segundo lugar está asumiendo de que va a pagar un PER similar al que estamos pagando ahora mismo. Siéndolo sincero, si la compañía crece a un 10, 11, 12%, verla a un PER 15, 16 veces a largo plazo no me parecería una locura, me parecería bastante razonable. Entonces, resumiendo un poco, realmente creo que aquí en el caso de Adobe tenemos menos margen de seguridad que PayPal. Creo por otra parte que es una compañía con un nivel de riesgo menor que el de PayPal. Creo que es una compañía que tiene mucho potencial de seguir incorporando temas de inteligencia artificial. Yo sinceramente lo que haría sería una operación como un put credit spread, zona de $200. Así obtendría un retorno sobre capital invertido de más del 20%. Si no, bueno, podríamos en algún caso considerar comprar un paquete de 100 acciones. Tendríamos que invertir bastante capital, pero bueno, en el caso de portafolio de trading creo que podríamos asumirlo, ¿ok? En el corto plazo simplemente lo que voy a hacer es esperar el próximo reporte de ganancia, porque me parece que con este volumen alcista tan grande que estamos teniendo ahora mismo, hay un alto potencial de que sigamos cayendo y por eso prefiero mirar de afuera y esperar simplemente el próximo reporte de ganancia. Como vimos en el video, amigos, PayPal y Adobe son dos compañías extremadamente golpeadas en bolsa. También hay que decir que sus sectores, procesamiento de pagos y sector de software también han estado muy golpeados. Vimos que en el caso de PayPal ya estamos haciendo operaciones con opciones. Creo que deberíamos tratar de comprarla en la zona de los $35-30 para tener un margen de seguridad mayor. No estaría operando con acciones directamente, ya que me parece que tiene potencial para seguir cayendo. Eso sí, hay que decir que las valuaciones están regaladas, así que la compañía está muy barata. En el caso de Adobe, estaba bastante barata también la acción según los cálculos que hicimos. Sin embargo, hay que decir que en este caso es una compañía que no tenemos un margen de seguridad tan grande como en el de PayPal. Yo trataría también de hacer operaciones con opciones tratando de comprarla en torno a la zona de los $200 o por debajo. Vimos ahí que la volatilidad está altísima, 88, así que creo que podríamos hacer ese tipo de operaciones. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. 20% de descuento, recuerden, para todos los nuevos miembros por el primer año.
Primer enlace. Segundo enlace, nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde tenemos los cursos, los portafolios, la compra y ventas, artículos, servidor Discord, directo exclusivo diario para miembros y muchísimo más. 20% de descuento también por todo el primer año para nuevos miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.